pues pasemos a las imágenes para este último segmento. Mercado de valores nacional, tenemos algunos ejemplos de las emisiones de renta fija, notas del Banco Central, la primera vencimiento dentro de 2 años, con cupón de 11%, que es el cupón que el banco paga semestral, pero que anual es un 11%. El precio de cierre a 103.74 es una prima de 3.74 pesos por encima del valor nominal de un 100, y el rendimiento, por lo tanto, se reduce a 9.15% si se retiene hasta el vencimiento en el año 2028. La otra nota, que vence el 26 este mismo año con un cupón inferior del 10%, también se paga una prima, se pagó una prima, esto se negoció esta semana, en 2.33. Por consiguiente, el rendimiento bajaría a un 9%. Quiere decir que el costo o el valor del dinero del Banco Central este año actual es 0.15%, 15 puntos básicos por debajo de lo que vale el que tenga una duración aún de 2 años. Así es como lo ve el mercado. Y los bonos de Hacienda, que son a más largo plazo, tenemos el ejemplo de este que vence en el año 33, dentro de 7 años, con un cupón altísimo de 13.63, hay que pagar una prima del 19 pesos .48 por encima del valor nominal de 100, de manera que se reduce el rendimiento a 9.50. Y este otro bono, este último bono que vence en el año 2035, dentro de 9 años, con un cupón inferior de 11.25, pues también se paga una prima del 8.53 y un rendimiento al vencimiento de 9.80, un poco más. Esto indica que debe haber, se anticipa una tendencia a largo plazo, vamos a llamar esto 9 años largo plazo, de una baja, una tendencia a bajar la tasa de interés de estos instrumentos en el mercado local. Volvamos a esta próxima imagen, que vemos entonces en el sector privado, Banco Popular, con vencimiento este año, cupón 10.50, valor nominal. No hay ni que pagar, ni que recibir un beneficio pagando menos de este valor, por consiguiente el rendimiento sigue siendo un 10%, porque ya realmente no da para más. La inmobiliaria BHD, con vencimiento el 28, cupón 9.50, pues se paga con un descuento, es decir, que el título de 100 se compró por 99.05 pesos y el rendimiento es 9.65, como pueden observar, un poco superior al 9.50 del cupón. Avelino Abreu, vencimiento en 2027, cupón 9.25, una pequeña prima de 20 puntos básicos, el rendimiento 9.10, el Servinvest, vencimiento este año en 2.75, se paga con un descuento, un beneficio para el que lo compre de 20 puntos básicos y por lo tanto el rendimiento queda en 8.90, y el consorcio REMIC, con vencimiento el próximo año, en cupón de 9.75 se paga una pequeña prima de 50 puntos básicos y realmente lo que rinde es 9.50. Pueden ver que hay una correlación, dependiendo obviamente del periodo de vencimiento, pero hay una correlación en la tasa de interés que ya anda pues muy cerca del 10% como promedio. Los precios de las acciones, las 2 acciones que se negocian en el mercado, se transan en el mercado nacional, las de César Iglesia, que son acciones comunes, ordinarias, esta semana ha subido 20 pesos la acción, de 90 a 110.
Eso es un cambio de un 22.22%. En un mes se quedó igual, hace un mes valía 110 también, y en el año que valía 130 bajó 15.38%. Y la de Proamérica, que son acciones subordinadas, es una institución financiera, en 100 pesos con un centavo no cambió esta semana en absoluto. En un mes bajó, no llega al 1%, 99 puntos básicos, y en un año tampoco. Proamérica con muy poco movimiento en el mercado. Y ahora pasamos al mercado bursátil internacional, los índices que hemos seleccionado, y ahí volveremos a mencionar el Dow Jones, el índice que explicamos hoy en nuestro tema central. Y aquí lo tienen en primera plana en este cuadro. El Dow Jones cerró ayer a la 1, no es que cerró, pero vamos, en ese momento a la 1 de la tarde, la bolsa todavía estaba abierta hasta las 3:30, en 51.111, había subido 73 puntos, en el mes 0.34%, en el año 20.77%. Un beneficio extraordinario, y aquí pueden ver el Dow Jones. Las 30 compañías, este es el Industrial Average de 30 compañías que explicamos con lujo de detalles en primer segmento de esta entrega. El Standard & Poor's 500, como indica la cifra, son 500 compañías que están incluidas en ese índice. El total de puntos 7.456 cerró la semana, una baja de 128, en el mes 1.55% a la baja, en el año 25.54 positivo, sumamente atractivo el retorno. El Nasdaq, el compuesto de Nasdaq, está la bolsa electrónica, donde se cotizan e incluyen las grandes empresas de alta tecnología, Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, todo eso, en 26.005, bajó 1.021, una baja en un mes, bajó 3.50%, y en el año sigue siendo muy atractivo, con un aumento del 34.75. Pero aquí, en este compuesto, es donde está entrando, o ha entrado en los últimos tiempos, muchísimo capital, muchos inversionistas comprando, pensando en el futuro, y sobre todo en aquellas que están desarrollando, como Nvidia, la inteligencia artificial. Hay grandes expectativas con respecto a la inteligencia artificial, una alta demanda, sobre todo en tiempos que tenemos conflictos bélicos como el de Ucrania, Rusia, como Estados Unidos, Irán, Israel, Hezbollah en Líbano, porque en el sector armamentista hay un alto uso o utilización de toda esa inteligencia artificial, todos esos chips sofisticados, con una evolución que estamos viendo en esos conflictos en la forma en que se combate. Los drones que están dirigidos a distancias, los aviones sin tripulación, en fin, muchísimos componentes que requieren de esa alta tecnología, y por consiguiente hay grandes expectativas de invertir ahora, anticipando que todo esto va a aumentar de valor a medida que aumenta la demanda. Volvamos a la imagen y cerramos este cuadro con el Standard & Poor's compuesto de Toronto, que cerró esta semana en 34.564, una baja de 44 puntos, en el mes bajó 0.64% y en el año pasa los 30.000, el 30% con 31.21%. Nos pasamos a Europa, el FTSE de 100 compañías de Londres, en 10.368 bajó 98 puntos, el mes no llega a un 1% y en el año un aumento de 17.67. El DAX de 40 compañías de Alemania, 24.759 puntos al cierre, una baja de 130 puntos en la semana, en el mes bajó 52 puntos básicos, en el año aumentó 1.79, muy poco.
El CAC 40 de esas 40 compañías francesas de 2.218 subió 102 puntos, 1.26% en el mes, 5.49% en el año, y finalmente el IBEX de 35 compañías en España en 18.345 aumentó 360 puntos, un 2% en el mes y 29.16% en el año. Sigue siendo el líder de este grupo de empresas. Y finalmente en estos índices nos vamos a Japón con el Nikkei de 225 compañías. Cerró en 66.588, un aumento de 258. En el mes aumentó muy poco, 39 puntos básicos, y en el año la extraordinaria cifra de aumento de 77.31%. Es decir, que los inversionistas que invirtieron en estas 225 compañías, que compraran, digamos, una acción de cada una de las 225 compañías, en un año, si la vendieran hoy, se ganarían un 77, más de un 77%. El Hang Seng, que son realmente 90, en Hong Kong, 24.962, una baja de 220 puntos en la semana. En el mes, 72 puntos básicos a la baja, y en el año un aumento de 4.41, es modesto. Y el Shenzhen Shenzhen de China continental cerró, son 300 compañías, 4.817, bajó 75 puntos en la semana, 1.52 en el mes, 24.23 en el mes, pero en aumento en el año, que lo hace atractivo. Y ya con esto pues pasamos al último cuadro, que es la bolsa de productos básicos y futuros, que debo mencionar que es el tema que vamos a tratar la semana próxima, el financiamiento de estos productos. Aquí lo vamos a ver qué precio tienen al cierre de este mercado ayer. Y aquí vemos que el crudo intermedio de Texas, el barril en $90 con 0,8%, esto ha tenido alza y baja, pero finalmente cerró un aumento en la semana de $2.97, el cambio representa un 3.40% y el contrato vence el 1 de julio. El crudo de Brent en 92.90 también aumentó 0.99, 1.08%, este contrato vence en agosto. El Brent es la tasa o el precio de referencia de un 75 a un 80% del petróleo que se comercia en el mundo, que se comercializa, mejor dicho, en el mundo, y ese volumen anda por 102 millones de barriles diarios. El oro en 4.326.29 centavos la onza Troy, bajó $256, equivalente a 5.55%, contrato vencimiento en julio. Esto bajó, va bajando evidentemente porque ya no se ve como un mercado o una inversión para seguridad, para estabilidad. Aquí el mercado lo que está reflejando es que los comentarios que hace el presidente de Estados Unidos de que ya la paz está en el conflicto grande que ha afectado todos estos precios y que nos afecta a todos, que ya eso va a concluir y que va a concluir y que va a concluir. De hecho, eso mantiene la volatilidad. Sube el petróleo 5 o 6 dólares, baja el petróleo 5 o 6 dólares de acuerdo a los comentarios que se hacen, pero hay una volatilidad que está afectando todo el mundo y con el tiempo los precios de estos productos, de petróleo particularmente y sus derivados, ya están afectando todas las economías en el globo.
Una favorablemente, como Guyana, por ejemplo, los productores de petróleo y de hidrocarburos, de gas natural, esos son los beneficiados, pero realmente el resto del mundo que depende de esos productos y tiene que importarlos, está pagando las consecuencias. Volvamos a la imagen. Aquí vemos que la plata, siguiendo la misma tendencia del oro, en $69.17 la onza Troy, cerró esta semana en una baja de $7.13, un 9.34%. El cobre también bajó, la libra a $6.28, una baja de 0.13 dólares, 13 centavos, 2.03%. El trigo, la fanega de 60 libras en $5.79, bajó 34 centavos la semana. Esto equivale a 5.55%, y el cacao sigue bajando. Cerró esta semana en 3.730, una baja de $214 la tonelada métrica, 5.43, un descenso de 5.43, contrato en julio. Esto es preocupante para los productores y exportadores del cacao dominicano, que tienen ya un mercado muy atractivo en Europa, del cacao de máxima calidad, orgánico, el superior, y que el año pasado logró a tocar y sobrepasar los $10.000 la tonelada métrica, pero las condiciones atmosféricas son más favorables, han sido más favorables desde entonces, y obviamente la oferta y demanda. Subió, como todos sabemos, aquellos que les gustan los chocolates, subió el precio de todos los chocolates en el mundo, no se han reducido todavía, pero ya hay una baja significativa y la tendencia sigue en ese camino de descenso. Ya con esto llegamos al final de esta entrega. Una vez más agradecemos vuestra atención por estar con nosotros. A los técnicos que nos acompañan, agradecidos de nuevo, como siempre, a los que nos patrocinan, les deseamos un feliz fin de semana, igualmente una feliz semana, y esperamos tenerlo con nosotros el próximo sábado, Dios mediante. Muchísimas gracias.